En contacto con Raúl Talk, su revista matutina. En contacto. En contacto con Raúl Talk, su revista matutina y TVCO. Recuerden que tenemos una sección de cooperativismo que también vamos a estar hablando de temas bastante interesantes con el asunto del cooperativismo. Esto se ha puesto tremendo. Bueno, acá tenemos a don Freddy Pacheco, que es biólogo, estuvo también en el Consejo de la Universidad Nacional, hizo un excelente trabajo ahí, me acuerdo que estuve por ahí también. Y tenemos también a don Manuel Mariño, que estuvo por muchos años, no sé cuántos años, pero lo vi mucho tiempo en la Asia América, que él ahora va a hablar un poquito de qué es Asia América, la Alianza para el Cooperativismo a nivel internacional. Y tenemos acá a Ulises, que Ulises también estuvo trabajando en la Asamblea Legislativa y sabe muchos secretos de la Asamblea, que me gustaría que los tiraras, porque en realidad la gente sigue diciendo, hay un montón de vagos, no sé si será cierto, porque no he estado adentro de la Asamblea para darme cuenta si verdaderamente los diputados de nuestro país son unos vagos, no sé, no lo puedo decir, lo estoy diciendo con mucha fuerza, pero no me crean porque eso yo no lo sé, no estoy ahí para decir eso. Así que seguimos acá en contacto con Raúl Talk y TVCO, su revista matutina, y queremos meterle al asunto fiscal algo interesante, y es en lo que nosotros también a nivel nacional siempre nos andamos quejando, y es el asunto de la infraestructura pública. O sea, hablemos de la infraestructura, las carreteras malas, que el asunto del tren no funciona, que cómo es posible que el tren haya sido una oportunidad para que nosotros podamos desentrabar un poco la situación a nivel nacional con el asunto de los vehículos, pero ese tren a cada rato se anda cayendo, se anda saliendo de las vías, y así sucesivamente un montón de cosas. ¿Cómo es posible que una carretera para San Carlos se haya demorado más de, yo no sé, unos hablan de 70 años, otros hablan mucho más tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? Viene también a raíz del asunto fiscal, viene un problema de falta de gerencia, falta de un poquito ¿cómo se llama?, de más peso dentro del gobierno. En algunos gobiernos, no quiero hablar del gobierno de ahora, si fue malo, fue esto, fue lo, pero sí sé que hay muchos gobiernos que han sido demasiado ineficientes y que no terminan de solucionar los problemas en Costa Rica. Habiendo tanto ejemplo, don Freddy, Manuel y Ulises, con el asunto de la Terminal Nacional en Panamá, con los ejemplos que hay en Colombia, tenemos países muy cerca donde han solucionado algunos problemas. ¿Qué tienen ustedes que decirme, que aquí salte alguno de ustedes, con el asunto de la infraestructura en Costa Rica, que también tiene que ver con el asunto fiscal? Yo voy a plantear un ejemplo que no es común. Siempre me gusta hacer eso es bueno. Plantear cosas diferentes. Cuando hablamos de infraestructura, se dice carreteras, se dice tren, que ya se aprobó la ley, y eso está en proceso. Se dice muelles, que se hizo un mal contrato, creo yo, con APM Terminals, porque le da un monopolio para mover contenedores a una empresa transnacional y se los quita a Habdeba para hacerla quebrar. Y otra cosa más, pero ¿por qué no hablamos de agua? Y le voy a decir por qué de agua. Costa Rica tuvo una ley de agua desde hace 75 años, visionaria, agua como bien social. Y resulta que se empezó a trabajar con infraestructura de agua. Y se lleva agua a todas las comunidades, con cañerías muy viejas. Tenemos el gran problema de que desde las cañerías de la IA, solo las de la IA, se pierde por fugas agua para más de 2 millones de personas. Ese es el principal problema de infraestructura de Costa Rica. Estamos botando el tesoro de Costa Rica. Botando lo que, si le ponemos valores, imagínense cuánto debe costar agua para más de 2 millones de personas, cada una consumiendo 160 litros al día, por ejemplo. ¿Y por qué no se han solucionado por problemas políticos por muchos años? No se plantean. Antes se tenía visión. Antes de Calderón Guardia, en el año 36, 37, Ricardo Jiménez y don León Cortés hicieron una cañería desde Ojo de Agua a Punta Arenas para llevar casi 100 litros de agua por segundo. Ahí está la cañería, las que van a Ojo de Agua la ven donde sale. El resto del agua, más de 300 litros por segundo, agua para más de 140,000 personas, está fluyendo por las piscinas, por el laguito, para caer al río Virilla, constantemente. Porque no se ha podido hacer una cañería de 1 kilómetro, no a Punta Arenas, de 1 kilómetro, a Puente Mulas, no puede ser, para solucionar eso. Entonces, ¿cuál mayor problema de infraestructura?
¿Por qué la gente dice, se llena la boca diciendo, la próxima guerra va a ser por el agua es el petróleo de Costa Rica, etcétera, etcétera? De todo el mundo. De todo el mundo. Y la estamos votando en Costa Rica, votándola. No se está aprovechando al mismo tiempo, perdón un minuto, al mismo tiempo, constantemente, todas las semanas, como un país medieval, nos avisan, tal comunidad no va a tener agua mañana, tal comunidad no va a tener agua mañana, y pasó mañana la otra, y botando el agua. Solucionamos ese problema. Veamos la inversión que se debe hacer, inversión que se paga sola. Termino con un ejemplo. Cuando tenemos, y todos hemos tenido fugas en nuestras casas, se nos fue el recibo del agua altísimo, buscamos la fuga, hacemos la inversión para solucionar ese problema y sabemos que en 2 meses ya hemos recuperado lo que hemos gastado ahí. Me llama la atención bastante de que íbamos a hablar de carretera. Qué interesante que haya metido el agua porque se deja afuera. Y casi que prácticamente en los temas que viste en la televisión no se ha oído ese tema. Ya venimos en contacto con Raúl Toc y ya venimos con don Manuel que tiene algo que contar. En contacto con Raúl Toc y TVCO, su revista matutina. Estamos acá con los temas nacionales, realidad nacional para los jóvenes universitarios y los jóvenes de escuela que conozcan un poco más de su país, se darán cuenta hacia dónde vamos y qué es lo que estamos viviendo en este momento. Don Manuel, usted iba a comentarnos algo con relación a lo que decía. Con el tema del agua, sin duda, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo se habla de que es el petróleo del futuro. Pero en la asamblea se ha estado discutiendo justamente el tema del agua, de las asadas, etcétera. Y se ha habido incluso propuestas de convertir aquellas asadas que quisieran en cooperativas, ¿verdad? Y yo creo que ha habido intereses en justamente que esto no se llegase a concretizar. Y yo quiero dar algunos ejemplos muy claritos. En Argentina, por ejemplo, hay gran cantidad de cooperativas de agua, ¿verdad? Y los abastecedores de agua en las zonas rurales casi todas son cooperativas, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo importante en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es abastecida de agua por Zaguapá, que es una cooperativa. Entonces, es decir, al ser cooperativas, esos problemas que usted está mencionando, de inversiones, etcétera, bueno, la propia gente estaría interesada en darle solución a esos problemas. Yo creo que ese tema del agua es fundamental. Ha habido muchos intereses en esa, bueno, lo puedo decir si la ley al final salió o no salió, yo creo que no, que está en debate, pero bueno, es que aquí... No salió, sí, no, por eso. Salió y la Sala Constitucional la declaró inconstitucional. Por eso, pero aquí el tema es que muchos de los servicios públicos se pueden cooperativizar. Sí, claro. Es decir, por ejemplo, en Argentina, más del 50% de las zonas rurales, la electricidad es dada por cooperativas de electricidad que dan servicios telefónicos y algunas incluso de agua, etcétera. Es decir, lo que pasa es que, bueno, no ha surgido la idea o interés por parte del movimiento cooperativo, ¿verdad?, por parte de los gobiernos de cooperativizar muchos de los servicios públicos que se están dando. Pero el tema de la infraestructura, yo creo que aquí hay un tema que yo he visto a través de los años. Si vemos en los años 80, principio de 90, Costa Rica era el país con mejor infraestructura en Centroamérica. Uno iba, qué sé yo, a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, a mí me tocaba pues recorrer todos los países y veía que la infraestructura era muy inferior a la de Costa Rica. Sin embargo, ha habido un avance pero tremendo en la infraestructura en esos países y Costa Rica se ha quedado en carreteras, mismo el aeropuerto, en los muelles, etcétera. Y hay un tema que es de mucha discusión, y es el tema de que aquí se licita, algún proveedor no está de acuerdo y presenta un recurso a la Sala Cuarta. Y ahí se va, y ahí se va, y ahí se va, y al final no se llega a cumplir con los contratos en tiempo, porque algunos se cancelan, otros se retiran los proveedores.
yo siempre he sido un partidario de la Sala Constitucional, porque me parece que es un ente ejemplar y que no existe en muchos países, donde el ciudadano normal y corriente puede presentar un recurso, pero ha habido un abuso. Ha habido un abuso de la utilización de esto, entonces un contratista que no está de acuerdo por X razones presenta un recurso y ahí se demora. Y yo creo que eso ha sido una traba grande. ¿Que ha habido corrupción en esos de contratos? Y sí, pues no lo ha habido en Panamá, no lo ha habido en Argentina, no lo ha habido en Brasil, ni hablar en Brasil. Bueno, eso es en todas partes. Aquí yo creo que los problemas son de otro carácter. Claro, hay gente que dice, bueno, sí, hay corrupción, pero las cosas se hacen. En Costa Rica hay corrupción y las cosas no se hacen. Pero bueno, yo creo que este tema de los recursos y de la utilización de la sala cuarta habría que regularlo un poco más. Vamos a discutir con don Freddy y le voy a llamar aquí para que se hable de otro temita. Don Freddy. Sí, 30 segundos. Las asadas en Costa Rica han sido ejemplares. Claro. Satisfacen a más de 1,5 millones de costarricenses. Sin duda alguna. Algunas funcionan extraordinariamente sin fines de lucro. ¿Sí? Ese es el peligro que tenemos cuando se plantean las cooperativas. Hay algunas cooperativas que plantean la administración del agua, pero el hacerlo como una cosa general puede significar eso. Yo no estoy de acuerdo ahí, Freddy. Bueno, yo sé que no, pero yo quería plantear mi punto nada más para que quedara... Porque como cooperativista y que conozco bien las cooperativas en otros países, no le veo por qué no podrían ser. Las cooperativas son empresas sin fines de lucro. Eso funcionan con lucro. Yo soy cooperativista y yo recibo dividendos. Funcionan con excedentes, que es otra cosa diferente. Hay que diferenciar el excedente del lucro. Y yo si quiero después se lo explico. Nada más quisiera tocarles algo ahí muy importante, ya que usted es biólogo, que hay algo que me... pusiste en la palestra el agua, pero pongamos otra palestra un poquito más distinta. Ok, si agarramos 2 puertos en nuestro país, por el cual ingresan mercaderías todos los días, nos decimos que somos un país ecológicamente y vendemos la ecología a nivel mundial, pero hay deficiencias. Le voy a contar algo muy sencillo. Ahora que usted mencionaba el río, ¿cuánta basura? Es más, aquí en San José Centro, si no me equivoco, espero no estar dando mal el dato, son 24,000 toneladas cúbicas que se recogen de desechos, ¿verdad?, biodegradables diariamente. Ahora, vamos a algo muy sencillo. Si hay 2 puertos, hay facilidad para crear y resolver varios problemas. Empecemos por algo muy sencillo, una planta recicladora de papel, tanto en Moín como en Punta Arenas. ¿Cuánto papel que entra al país podría ser reciclado a través de las plantas y poder mejorar la economía de 2 provincias que también están en una decadencia y no siendo atendidas por cualquier gobierno? Y generación de empleo a través de eso. Y una planta ecológica que automáticamente venga con paneles solares, o sea, que sea autosuficiente, ya sea por medio cooperativo. Me gusta mucho el término. Es más, en mi área, que es informática, se nos enseña algo: divide y conquistarás. Cuando usted descompone el problema grande en problemas pequeñitos, usted puede hacer cosas. Ahí sí calzo con que las cooperativas pueden funcionar. Pero es que nadie ha visto algo tan sencillo, y hablándolo ahorita desde el punto de vista que usted es biólogo. O sea, usted tiene que ver con todo lo que es la naturaleza, con todo lo que son los animales. Costa Rica en este momento no tiene una conciencia ecológica de manejo de desechos residuales. Y estoy hablando solo de papel. El marketing es muy bueno a nivel del mundo, porque todo el mundo... Exactamente. No, estoy hablando de papel, pero si hablamos de plástico, si hablamos, en fin, hay muchas formas. Y hay muchas formas de crear empleo. Y eso, cuando, digamos, se lo voy a poner así sencillo, que no ha sabido ver al pueblo costarricense. Y lo vimos en pueblos como Estados Unidos, como Puerto Rico. Cuando la gente tiene hambre, no lo justifico, lo primero que va a hacer es ir a meterse y a tratar de solucionar para sus hijos la comida. Y lo verá usted metidos en los supermercados. ¿Qué pasa aquí en Costa Rica? La falta de empleo ha disparado la seguridad. Tal vez me adelanté un poquito al tema que llevabas, pero ha levantado la inseguridad. No es más impuestos, no es más policía, sino es crear fuentes de empleo. Aquí tenemos capital para hacerlo, tenemos también la forma para hacerlo, pero no hemos sabido descomponer los problemas para resolverlo, lamentablemente. Ahí voy a ir y ahí va a entrar don Freddy a decirme, porque él es
es catedrático en una universidad, ha dado muchas clases, conoce a los estudiantes, y quiero ir cerrando esta parte del programa En Contacto con Raúl Toc, que eran temas nacionales, realidad nacional. Nos vamos a ir a un corte muy rápidamente y vamos a entrar fuertemente de una vez, y quiero que don Freddy y don Manuel por ahí aporten en esta parte que va a ser la educación. En contacto con Raúl Toc. En contacto con Raúl Toc, seguimos acá en la revista matutina con temas nacionales y hablando de cosas que yo quería que la ciudadanía que en este momento nos está viendo, usted señora, adulto mayor, preadolescentes, adolescentes, mamá, papá, que se den cuenta de una manera muy sencilla que estamos tratando de que usted vaya entendiendo qué es Costa Rica, qué es lo que está pasando en Costa Rica, hacia dónde vamos, como decía un profesor mío de la Universidad Nacional, hacia dónde va Costa Rica. Cuando hablamos de todos estos temas de corrupción, cuando estamos hablando de cuestiones de saber gerenciar en un gobierno como tal, claro que tiene que ver y mucho la educación, mucho la educación. ¿Quiénes estamos formando en las escuelitas, en los colegios, en las universidades? Se habla, don Freddy, que usted fue catedrático universitario, y usted, don Manuel, que también ha trabajado con muchos jóvenes de su formación, de que Costa Rica es uno de los países a nivel latinoamericano que mete más dinero en el asunto de educación. Pero qué raro esto, estamos muy bajos en la escala de 70 países, en el punto 55, como uno de los países que no hemos evolucionado en el asunto de educación. ¿Qué es lo que está pasando, don Freddy? ¿Qué es lo que está pasando, don Manuel? Y usted nos llevó a eso. Sería un tema para 2 horas. Yo voy a hablar 3-4 minutos. Está interesantísimo, 3-4 minutos, pero entonces yo me voy a concentrar en 2 aspectos fundamentales. En Costa Rica hay, pese a los logros, que son muy importantes, tenemos más de 90.000 analfabetos. En Costa Rica el 2,4% de la población por encima de los 15 años es analfabeto. Sin contar los analfabetos por desuso, que son la gran mayoría. Los que dicen que saben leer y escribir y no pueden leer un recibo telefónico. Que es cierto, no me estoy riendo de ellos, es una realidad. Eso por supuesto es la base de la pobreza. Y por otro lado, por ejemplo, cuando usted mencionó Uber como graduados universitarios manejando un taxi, bueno, aquí en Costa Rica tenía un modelo universitario estatal que era el último estatal único en América Latina. Hasta que apareció la UACA en los años 79-80. Primera universidad privada. Y después de ahí se dispararon otras más. Hay 52 universidades privadas, sin control de producción en general, entre comillas, de profesionales. Con el modelo estatal, con ARE, con el Consejo Nacional de Rectores, la Oficina de Planificación de Educación Superior, la Universidad de Costa Rica, la Nacional, el Tecnológico y la UNED regulaban el mercado. Incluso las carreras para que no se duplicaran. Usted estuvo en la UNA. Sabe que en la UNA no tenemos medicina, tenemos medicina veterinaria. Okay. Pero medicina veterinaria no puede estar en la UCR porque está en la UNA. Exacto. Pero ¿de qué sirvió eso si después se disparó el sistema privatizador o de privatización de la educación universitaria? 52 universidades produciendo médicos en grandes cantidades, abogados en grandes cantidades. Ahí la trabajaron como taxistas. Se perdió ese control también. Entonces, exacto, por un lado tenemos, financiando nosotros por el Estado, la educación universitaria estatal. Y por otro lado, oígase bien esta parte, financiando con fondos estatales la educación privada, a través de préstamos del Estado, a través de CONAPE, Consejo Nacional de Préstamos de la Educación, que son los que le dan al estudiante para que vaya a pagar matrículas a veces exorbitantes en las privadas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Freddy.
En realidad, vamos a ver, Costa Rica, y hace unos años se aprobó el porcentaje que se dedica a la educación, es un porcentaje alto, tal como dijo Raúl. Y últimamente se está criticando mucho la eficiencia del sistema de educación, realmente, por parte de las razones que estaba dando Freddy. Yo creo que sí, que el tema de esa, digamos, floración de universidades privadas ha bajado la calidad de la educación, ¿verdad? Pero eso es la educación universitaria. Tenemos que entrar a ver cómo es la educación a nivel primario, a nivel secundario, ¿verdad? Porque ese problema de que a veces yo personalmente, que vengo de otros países, veo que la mayoría de la gente en Costa Rica redacta muy mal. Es decir, bueno, esto es una característica propia de Costa Rica, pero cuando una cosa es hablarlo y otra cosa es cuando usted escribe, no puede estar mezclando el usted, el tú, el vos, es decir, más todos los en el lenguaje y demás coloquial que está vienen bien, de fuera. no hay problema, pero ya cuando usted está ya escribiendo documentos, ¿verdad? Eso es un problema serio. Entonces el problema viene. Concuerdo totalmente con el tema de que el auge de universidades privadas sin calidad, sin control, muchas no están ni certificadas por el que da la certificación, ¿verdad? Consejo Superior de Educación. Exactamente. Y bueno, yo estoy, por ejemplo, estaba ya ahora no, en el Consejo de Administración de la Fundepos, por ejemplo, que en su origen tuvo una muy buen origen, que fue la National University, pero luego, bueno, ahí hay toda una historia, pero también la calidad de eso. Pero tenemos que ir a la base, a la educación primaria y secundaria. Ahí... Y yo creo que ahí es donde se está fallando. Sí, y mucho. Se está fallando mucho, y claro, entonces esos muchachos, muchachas, no califican para entrar a la Universidad de Costa Rica, a la nacional, porque no les da el puntaje, y ¿qué hacen? Pues van a la privada. O ingresan, perdón, y por ejemplo, yo daba cursos de primer ingreso, me encantaba, además de los cursos superiores, pero te llegan sin saber escribir nada, la ortografía es terrible. Bueno, pero tienen un examen de ingreso. Una vez me pusieron, no mide esas cosas, una vez me pusieron Universidad con H. Sí, no, claro. No, eso es terrible. Y yo le decía, usted cuando va a la casa, cuando en la casa se despiden, dice, no dice voy para la U, no dice voy para la H. En contacto con Raúl Tau. En contacto con Raúl Talk, su revista matutina. En contacto.